Me llamo Vittorio, General Vittorio, aunque ese título ya no significa para mí lo que significaba hace casi 2 décadas. Durante 40 años de mi vida, el mundo fue un campo de batalla ordenado, un tablero de ajedrez donde cada pieza tenía su función y donde la victoria siempre pertenecía al más fuerte, al más estratégico, al que no temblaba ante nada. Yo era ese hombre, o al menos eso creía. Crecí en una familia militar en Turín, donde el honor y la disciplina eran el oxígeno que respirábamos. Mi abuelo había servido en la Segunda Guerra Mundial, mi padre en misiones de paz en los Balcanes, y yo seguí esa línea con una convicción casi religiosa. Pero mi religión no era Dios, era el poder. Mi fe estaba depositada en los mapas estratégicos, en las jerarquías perfectamente estructuradas, en la frialdad del metal de las armas y en la certeza de que todo en este universo podía explicarse con lógica y ciencia. Para mí, Dios era simplemente una herramienta psicológica para mantener a las tropas motivadas, una muleta para los débiles que necesitaban creer en algo más grande porque no podían soportar la verdad dura de la existencia, que somos apenas polvo organizado temporalmente por la química y la física. Mi carrera fue impecable, ascendí rápidamente, comandé operaciones en zonas de conflicto, recibí condecoraciones que colgaban pesadas en mi pecho como trofeos de caza. Cada medalla representaba una victoria, cada estrella en mi hombro era una confirmación de que mi visión del mundo era correcta. Los débiles caen, los fuertes prevalecen. La misericordia es un lujo que los generales no pueden permitirse. Tomé decisiones que costaron vidas, di órdenes que separaron familias, ordené acciones que sabía dejarían cicatrices permanentes en personas inocentes, pero todo era por el bien mayor, o eso me decía a mí mismo mientras llenaba mi vaso con whisky escocés cada noche, tratando de silenciar esa vocecita molesta en el fondo de mi conciencia que susurraba que algo no estaba bien. En 2006, yo estaba en el pico de mi arrogancia. Comandaba divisiones importantes en Turín, tenía una casa espaciosa en las colinas, un matrimonio que funcionaba más como una alianza estratégica que como una unión amorosa y una reputación que hacía temblar a los subordinados solo con mi presencia. Mi esposa, Chiara, era una mujer buena que había aprendido hacía mucho tiempo a no intentar cambiarme. Ella encontró su refugio en las obras de caridad, en la iglesia, en un mundo de bondad que yo consideraba ingenuo y hasta peligroso. Yo la dejaba hacer sus cosas mientras yo hacía las mías. Era un arreglo funcional. Fue a través de Chiara que el nombre de Carlo Acutis llegó por primera vez a mi vida. Ella estaba emocionada con un proyecto tecnológico que este muchacho estaba desarrollando para una organización católica que documentaba milagros eucarísticos alrededor del mundo. Yo apenas prestaba atención cuando ella hablaba de esas cosas. Para mí, los milagros eran coincidencias magnificadas por cerebros desesperados por encontrar significado en el caos. La tecnología en manos de la religión me parecía una contradicción cómica, como ponerle un motor de jet a una carreta de bueyes. Recuerdo que le dije algo sarcástico sobre cómo ese chico debería estar usando sus talentos para cosas más útiles, como sistemas de seguridad o programación militar. Chiara solo sonrió con esa paciencia infinita que había desarrollado después de 20 años casada con un hombre de hierro como yo. Me dijo que Carlo era especial, que había algo en él que no podía explicarse con palabras. Yo me reí. Especial para mí significaba eficiente, letal, estratégicamente brillante. Un adolescente jugando con páginas web sobre historias religiosas no calificaba como especial en mi diccionario.
Pero el destino, o Dios, o como quieras llamar a esa fuerza que a veces nos pone en el camino exacto que necesitamos recorrer, tenía otros planes. La organización de caridad necesitaba asesoramiento sobre seguridad digital, algo relacionado con proteger su servidor de posibles ataques. Chiara, en su entusiasmo interminable por conectar sus dos mundos, sugirió que yo podría ayudar. Yo accedí más por aburrimiento que por interés genuino. Una tarde de octubre, con las hojas cayendo sobre las calles de Turín y el aire comenzando a traer ese frío característico del norte italiano, Carlo Acutis tocó a la puerta de mi estudio privado en casa. Tengo que hacer una pausa aquí porque necesito que entiendas algo. Yo había visto de todo en mi carrera. Había interrogado a prisioneros de guerra que mentían con los ojos abiertos. Había negociado con señores de la guerra que escondían su brutalidad detrás de sonrisas diplomáticas. Había mirado a los ojos a hombres segundos antes de tomar decisiones que determinarían si vivían o morían. Yo sabía leer a las personas, era parte de mi entrenamiento, parte de mi supervivencia. Pero cuando ese muchacho de 15 años entró en mi estudio, algo cambió en el aire mismo de la habitación. No era su apariencia. Carlo era un adolescente común, delgado, con ese aspecto de chico que pasa demasiado tiempo frente a la computadora. Usaba jeans y una sudadera con el logo de algún videojuego. Sus zapatillas deportivas estaban gastadas. Nada en su exterior debería haberme impresionado, pero había algo en sus ojos, una luz, una claridad, una profundidad que yo no había visto ni en los místicos budistas que conocí en misiones en Asia, ni en los capellanes militares más devotos que habían intentado salvarme el alma en zonas de guerra. Era como si ese muchacho pudiera ver a través de las capas de armadura que yo había construido durante décadas. Oye, una pausa rápida antes de seguir con esto. Tengo mucha curiosidad. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias y si este relato te está resonando de alguna forma, por favor, suscríbete al canal. Me ayuda enormemente a seguir compartiendo estas experiencias que cambiaron mi vida por completo. Bien, volvamos a esa tarde de octubre. Carlo entró y no hizo lo que todos hacían cuando entraban a mi estudio. La mayoría de las personas, especialmente los jóvenes, mostraban esa mezcla de nerviosismo y admiración forzada ante un general condecorado. Miraban las medallas en la pared, los diplomas, las fotografías con presidentes y líderes militares. Algunos incluso hacían ese saludo militar torpe de civiles que no saben bien cómo hacerlo. Carlo no hizo nada de eso. Me miró directamente a los ojos con una especie de compasión tranquila que me irritó instantáneamente. Yo intenté tomar control de la situación como siempre hacía. Le ofrecí sentarse, adopté mi postura de autoridad detrás del escritorio de roble macizo que había sido de mi abuelo. Empecé a hablar sobre protocolos de seguridad, sobre firewalls y encriptación, usando toda mi terminología técnica para establecer dominancia intelectual. Era un juego que había jugado 1000 veces, pero Carlo solo me escuchaba con esa serenidad inquietante, asintiendo ocasionalmente, y yo podía sentir que mis palabras no estaban logrando el efecto deseado. Era como disparar balas contra el agua. Después de unos minutos de mi monólogo sobre ciberseguridad, Carlo habló. Su voz era suave pero firme, sin ningún rastro de la timidez que yo esperaba. Me explicó algunos aspectos técnicos del proyecto con una claridad que me sorprendió. El chico sabía de lo que hablaba, pero luego
En medio de una conversación completamente técnica y mundana, algo extraño sucedió. Carlos se quedó en silencio por un momento, me miró fijamente y su expresión cambió. Era como si estuviera viendo algo que yo no podía ver, leyendo información que no estaba escrita en ninguna parte. Entonces me dijo algo que sonaría absurdo viniendo de cualquier otra persona. Me dijo que yo confiaba demasiado en mi acero, en mi fuerza, en mi intelecto, pero que estaba olvidando que mi motor estaba fallando. Usó exactamente esa metáfora mecánica, como si supiera que era el lenguaje que yo entendía, y luego agregó algo que hizo que mi sangre se helara por un segundo antes de que la rabia lo reemplazara. Me dijo que mi corazón se detendría antes del amanecer si no aprendía a rezar. Mi primera reacción fue la risa. Una risa seca, autoritaria, del tipo que usaba para poner en su lugar a subordinados que se atrevían a cuestionar mis decisiones. Le dije que apreciaba su preocupación, pero que mis exámenes médicos eran perfectos. Yo corría 5 kilómetros 3 veces por semana. Mi último electrocardiograma había sido impecable. Mi presión arterial era la de un hombre 20 años menor. Le dije, con ese tono condescendiente que había perfeccionado, que guardara sus profecías místicas para las abuelas crédulas de su parroquia. Pero Carlo no se inmutó, no se disculpó, no retrocedió, no mostró vergüenza ni desafío. Solo me miró con una tristeza profunda que me descolocó completamente. Era la mirada de alguien que ve un desastre aproximándose y sabe que no puede hacer nada para evitarlo. Se levantó de la silla, sacó un pequeño pendrive de su bolsillo, lo colocó sobre mi escritorio con un cuidado casi ceremonial y me dijo algo que sonó como un susurro, pero que resonó en la habitación como un trueno. Me dijo que el código de mi vida estaba ahí dentro. Yo estaba tan enojado que quería echarlo de mi casa inmediatamente, pero algo en su presencia, en esa calma imperturbable que emanaba, hizo que solo lo dejara irse sin más palabras. Recogió su mochila, se dirigió a la puerta y antes de salir se volvió una última vez. No dijo nada más, solo me miró con esos ojos que parecían contener océanos de comprensión y se fue. Escuché sus pasos bajando las escaleras, la puerta principal cerrándose, y me quedé solo en mi estudio con ese pendrive sobre el escritorio como si fuera una granada sin detonar. Lo primero que hice fue tomarlo y guardarlo en un cajón. Luego me serví un whisky doble, luego otro. Intenté concentrarme en los informes militares que tenía pendientes, en los análisis estratégicos que debía revisar, pero mi mente seguía volviendo a ese muchacho extraño y a sus palabras absurdas. Mi corazón se detendría antes del amanecer. ¡Qué ridiculez! Yo era un hombre de ciencia, de hechos verificables. No iba a dejar que las fantasías apocalípticas de un adolescente religioso arruinaran mi noche. Chiara llegó más tarde esa noche y me preguntó cómo había ido la reunión con Carlo. Le dije que el chico sabía de computadoras, pero que también estaba claramente afectado por demasiada fe y muy poca realidad. Ella frunció el ceño. Ese gesto que hacía cuando no estaba de acuerdo conmigo, pero había aprendido que discutir era inútil. Cenamos en silencio, como hacíamos la mayoría de las noches, y luego cada uno se fue a su espacio. Yo a mi estudio con mi whisky, ella a su habitación con sus libros de espiritualidad. Alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número que reconocí como de la organización de caridad de Chiara. Contesté esperando alguna pregunta de seguimiento sobre la seguridad digital, pero la voz al otro lado estaba quebrada, llorando. Era la directora de la organización. Me dijo que necesitaba hablar con Chiara inmediatamente, que había sucedido algo terrible. Le pasé el teléfono a mi esposa y observé cómo su rostro se descomponía mientras escuchaba.
Carlo Acutis había muerto, leucemia fulminante. Había colapsado esa misma tarde después de salir de nuestra casa. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero la enfermedad había avanzado demasiado rápido. El muchacho que había estado sentado en mi estudio apenas unas horas antes, el que me había advertido sobre mi corazón, ya no estaba en este mundo. Tenía 15 años. Chiara lloró toda la noche. Yo me quedé despierto en mi estudio, no por tristeza, sino por una incomodidad extraña que no podía nombrar. Seguía diciéndome que era solo una coincidencia macabra, que el chico probablemente ya estaba enfermo cuando vino a verme y que sus palabras eran solo los delirios de un cerebro afectado por la leucemia. Pero algo no encajaba. Carlo había estado lúcido, enfocado, técnicamente preciso en nuestra conversación. No había mostrado signos de enfermedad y, sin embargo, horas después estaba muerto. Las palabras que me había dicho comenzaron a resonar en mi cabeza como un eco que no podía silenciar. Tu corazón se detendrá antes del amanecer. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. El amanecer estaba a 7 horas de distancia. Yo no creía en profecías, no creía en premoniciones, no creía en nada de eso, pero mi corazón, ese órgano muscular que había funcionado perfectamente durante 58 años, comenzó a latir de forma irregular. Ansiedad, me dije, solo ansiedad por la muerte impactante del muchacho, nada más. Pero la ansiedad no se iba. Al contrario, crecía. A medianoche, mi respiración se había vuelto superficial. A la 1 de la madrugada, estaba sudando a pesar del frío de octubre que entraba por la ventana. A las 2, sentí la primera punzada en el pecho, una presión sorda, como si alguien estuviera apretando mi corazón con un puño invisible. Intenté racionalizar. Estrés, tensión muscular, indigestión, tomé antiácidos. Bebí agua, intenté respirar profundamente como me habían enseñado en los entrenamientos de resistencia al estrés. A las 3 de la madrugada, el dolor se volvió insoportable. Era como si un tanque estuviera estacionado sobre mi pecho. Mi brazo izquierdo se entumecía. El mundo comenzó a girar. Intenté levantarme de mi silla para alcanzar el teléfono, para llamar a emergencias, para despertar a Chiara, pero mis piernas no respondían. Caí al suelo de mi biblioteca, rodeado de libros de estrategia militar y mapas de batallas antiguas, sintiendo cómo mi conciencia comenzaba a desvanecerse. En ese momento, en esa oscuridad que se acercaba, todas mis certezas se desmoronaron. Yo, el general Vittorio, el hombre que nunca había retrocedido ante nada, estaba siendo derrotado por un enemigo que no podía ver, no podía combatir, no podía negociar. La profecía se estaba cumpliendo. El ceticismo que había usado como armadura durante toda mi vida se hizo pedazos, y en medio del dolor y el terror tuve un pensamiento que me sorprendió por su claridad. Carlo había sabido, de alguna forma imposible, ese muchacho había visto mi muerte aproximándose y había intentado advertirme. Mi última imagen consciente antes de que todo se volviera negro fue ese pequeño pendrive que él había dejado sobre mi escritorio. El código de tu vida está ahí dentro. Y entonces, nada, oscuridad absoluta, silencio, el vacío. No sé cuánto tiempo pasó. Los médicos luego me dirían que probablemente fueron varias horas, pero para mí fue como un parpadeo eterno. Cuando recuperé la conciencia, no estaba en un hospital. Estaba tirado en el suelo frío de mi biblioteca, exactamente donde había caído, pero algo era diferente. El dolor había desaparecido, la presión en mi pecho ya no estaba, y había un olor intenso de rosas en el aire, un perfume tan fuerte que era casi abrumador. No tenía sentido. Mi estudio olía a cuero viejo, a libros antiguos, a whisky. Nunca había flores ahí.
Me incorporé lentamente, esperando sentir debilidad, mareo, los efectos residuales de lo que claramente había sido un ataque cardíaco masivo, pero me sentía extrañamente bien, mejor que bien. Sentía una energía en mi cuerpo que no había experimentado en años. Miré el reloj en la pared, eran las 6:30 de la mañana. Había estado inconsciente más de 3 horas. Debería estar muerto, o al menos debería estar en cuidados intensivos luchando por mi vida, pero ahí estaba, sentado en el suelo de mi biblioteca, sintiéndome como si hubiera dormido la mejor noche de mi vida, y entonces lo vi. Mi mano derecha estaba cerrada en un puño, aferrando algo. Abrí los dedos lentamente, y ahí estaba el pendrive. No recordaba haberlo recogido. La última vez que lo había visto conscientemente estaba en el cajón de mi escritorio, donde lo había guardado después de que Carlos se fuera. ¿Cómo había llegado a mi mano? ¿Lo había tomado en mi delirio mientras colapsaba? No tenía respuestas. Con manos temblorosas, me levanté completamente, me senté en mi silla y encendí mi computadora. Inserté el pendrive con una mezcla de miedo y curiosidad que nunca había sentido antes. Esperaba encontrar archivos técnicos, tal vez algún programa de seguridad o documentación del proyecto de Carlo, pero lo que apareció en mi pantalla me dejó sin aliento. No había carpetas llenas de datos, no había documentos técnicos, solo había un archivo ejecutable con un icono de un corazón. Lo abrí, una animación comenzó a reproducirse. Era un corazón humano latiendo, renderizado con una calidad gráfica impresionante para esa época. Latía con un ritmo perfecto, tranquilizador, hipnótico, y luego el corazón en la pantalla comenzó a fallar. El ritmo se volvió irregular, errático, hasta que finalmente se detuvo. La pantalla se quedó en negro por unos segundos que parecieron eternos. Entonces aparecieron palabras, no en forma de archivo de texto, sino como si alguien las estuviera escribiendo en tiempo real frente a mis ojos. Y lo que vi me destruyó de una forma que ninguna batalla, ninguna pérdida militar, ningún fracaso personal había logrado antes. Era una lista exhaustiva, detallada, de cada error que había cometido en mi vida, no los errores tácticos o estratégicos que me mantenían despierto algunas noches, no, estos eran los errores del alma. Ahí estaban los nombres de los soldados a quienes había tratado como peones descartables. Ahí estaban las caras de las familias que habían sufrido por órdenes que yo había dado con fría eficiencia. Ahí estaban los momentos en que había elegido mi carrera sobre mi matrimonio, mi orgullo sobre la compasión, mi certeza sobre la humildad. Ahí estaban todas las veces que había visto a alguien necesitado y había mirado hacia otro lado porque ayudar no encajaba en mi agenda. Ahí estaban todas las palabras crueles que había dicho, disfrazadas de honestidad brutal. Ahí estaba todo, no era solo una lista. Cada entrada venía acompañada de imágenes, como si alguien hubiera grabado cada momento de mi vida y ahora lo estuviera reproduciendo para mí. Vi mi propia cara en esos momentos y lo que vi me horrorizó. Vi la dureza, la indiferencia, la arrogancia. Vi a un hombre que había confundido la fuerza con la crueldad, la disciplina con la frialdad, la fe en sí mismo con el desprecio por todo lo demás. La lista seguía y seguía. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado, obligado a confrontar la verdad de quién había sido realmente. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. Yo, el general que nunca había llorado, ni siquiera en el funeral de mi padre, estaba sollozando como un niño frente a la pantalla de una computadora. Y entonces, cuando pensé que no podía soportar más,
cuando estaba listo para destruir esa computadora y ese pendrive y huir de esa verdad insoportable, apareció un mensaje final. Era diferente del resto. Las palabras brillaban con una luz suave, reconfortante, y decían algo que cambió todo. Yo pedí por ti. El tiempo que te fue devuelto no es tuyo, es de Dios. Lo leí una vez, 2 veces, 10 veces. Yo pedí por ti. Carlo, ese muchacho que había muerto horas antes, ese adolescente al que yo había tratado con condescendencia y desprecio, había pedido por mí. Había intercedido por mi alma incluso cuando yo lo estaba rechazando. Había visto mi corazón a punto de fallar. Había visto mi vida a punto de terminar y en lugar de juzgarme, en lugar de dejarme a mi destino, había rezado por mí. El tiempo que te fue devuelto no es tuyo, es de Dios. Yo había muerto, o debería haber muerto. Mi corazón se había detenido antes del amanecer, exactamente como Carlo había predicho, pero de alguna forma imposible, inexplicable, irracional, yo había vuelto. Y no solo había vuelto, sino que me sentía mejor de lo que me había sentido en décadas. No era lógico, no era científico, no encajaba en ningún modelo de realidad que yo hubiera construido durante toda mi vida, y sin embargo, era innegablemente real. En ese momento exacto, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi médico personal, el doctor Marchesi, un hombre que me conocía desde hacía 20 años. Su voz sonaba desesperada, confundida, casi histérica. Me dijo que había estado intentando contactarme toda la noche. Me explicó que había revisado los resultados de mi último chequeo, el que yo había hecho apenas 2 días antes, el que supuestamente había salido perfecto, pero había habido un error en el laboratorio. Alguien había revisado los archivos con más cuidado y había encontrado anomalías que se habían pasado por alto inicialmente. Mi electrocardiograma mostraba señales claras de un infarto masivo inminente. Las arterias estaban comprometidas. Los niveles enzimáticos indicaban daño cardíaco progresivo. Según esos resultados, yo no debería haber estado vivo, y mucho menos caminando y hablando. El doctor me suplicaba que fuera inmediatamente al hospital para exámenes de emergencia. No entendía cómo yo todavía estaba de pie. Le dije que iría, más por curiosidad que por preocupación. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla de la computadora donde todavía brillaba ese mensaje. Yo pedí por ti. Guardé el pendrive en mi bolsillo, un gesto instintivo de preservar algo sagrado. Me cambié de ropa, dejé una nota para Chiara explicando que había ido al hospital para chequeos de rutina y conduje hasta el hospital militar donde me atendía el doctor Marchesi. Las siguientes horas fueron una secuencia surrealista de pruebas médicas, electrocardiogramas, análisis de sangre, ecocardiogramas, resonancias magnéticas. El doctor Marchesi traía especialistas, consultaba con cardiólogos de otros hospitales, revisaba y volvía a revisar los resultados, y cada vez que volvía a hablar conmigo, su confusión era mayor. Los exámenes actuales mostraban un corazón perfectamente sano, no solo sano, sino extraordinariamente sano para un hombre de mi edad. Las arterias estaban limpias, los niveles enzimáticos eran óptimos, el ritmo cardíaco era fuerte y regular. Era, según sus palabras exactas, el corazón de un hombre de 20 años, pero los exámenes de 2 días antes mostraban lo opuesto. Era imposible que un corazón en ese estado crítico se regenerara completamente en 48 horas. No existía ningún tratamiento, ninguna medicación, ningún procedimiento que pudiera lograr eso. Era, médicamente hablando, imposible. Pero ahí estaba yo, vivo, sano, inexplicablemente curado de una condición que debería haberme matado. El doctor Marchesi finalmente se sentó frente a mí.
exhausto y derrotado por la paradoja médica que yo representaba. Me dijo que no tenía explicación. Me dijo que en 30 años de carrera nunca había visto algo así. Me dijo que tendríamos que asumir que hubo un error catastrófico en el laboratorio, que los primeros exámenes estaban completamente equivocados. Pero incluso mientras lo decía, yo podía ver en sus ojos que él no creía en su propia explicación. Volví a casa esa tarde con una carpeta llena de resultados médicos que documentaban mi imposibilidad viviente. Chiara estaba en la sala, rodeada de fotografías de Carlo que había imprimido de internet. Estaba organizando una misa en su memoria. Cuando me vio, corrió hacia mí preguntándome qué había pasado, por qué había ido al hospital. Yo me senté a su lado y por primera vez en 2 décadas de matrimonio le conté todo. Le hablé de la visita de Carlo, de su profecía, de mi colapso, del pendrive, de los exámenes médicos imposibles. Ella no dijo nada por un largo rato. Solo me tomó las manos, esas manos que habían firmado tantas órdenes de muerte, esas manos que ahora temblaban con una vulnerabilidad que yo nunca me había permitido mostrar, y luego me dijo algo que yo necesitaba escuchar pero que había sido demasiado orgulloso para admitir que buscaba. Me dijo que Carlo era conocido por su devoción extraordinaria, por su conexión profunda con lo divino. Me dijo que antes de morir, estando ya en el hospital, él había pedido que rezaran por un general que necesitaba un milagro. Nadie en ese momento había entendido a qué se refería, ahora lo sabíamos. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Te está resonando esta historia de alguna manera? ¿Has experimentado algo en tu vida que no puedas explicar con lógica? Déjamelo en los comentarios. De verdad me interesa saber tu experiencia. Y si has llegado hasta aquí, por favor, suscríbete. Estas historias necesitan ser contadas, necesitan llegar a quienes las necesitan escuchar, y tu apoyo hace eso posible. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida, no por dolor físico. Mi cuerpo estaba perfecto, milagrosamente perfecto. Eran difíciles porque todo lo que había construido como mi identidad se estaba derrumbando. Yo era el hombre de la lógica, el que tenía respuestas para todo, el que nunca dudaba, y ahora estaba confrontando un evento que desafiaba toda lógica, que no tenía respuesta racional, que exigía que dudara de todo lo que había creído. Asistí al funeral de Carlo. Fue una ceremonia pequeña pero profundamente emotiva. Vi a sus padres destrozados, pero con una serenidad que yo no entendía. ¿Cómo podían tener paz cuando su hijo único, ese muchacho extraordinario, había muerto tan joven? Pero cuando hablaron de él, no hablaban de su muerte como una tragedia, sino como una misión cumplida. Hablaban de cómo Carlo siempre había dicho que no viviría mucho tiempo, que su vida tenía un propósito específico y que cuando ese propósito se cumpliera, él se iría a casa. Casa significaba el cielo, no su departamento en Milán. Durante la misa, el sacerdote habló de Carlo con una admiración que iba más allá de la cortesía ceremonial. Habló de un muchacho que había vivido con una intensidad espiritual que la mayoría de las personas nunca alcanzan en vidas enteras. Habló de su devoción a la Eucaristía, de cómo pasaba horas en adoración cuando otros chicos de su edad estaban en fiestas o videojuegos. Habló de su talento con la tecnología y cómo lo había usado no para fama personal o ganancia material, sino para documentar la presencia de Dios en el mundo, para hacer accesibles los milagros a una generación digital. Yo estaba sentado en esa iglesia, un lugar donde no había estado voluntariamente en décadas, escuchando sobre un muchacho que había visto el mundo de una forma completamente opuesta a la mía. Donde yo veía debilidad, él había visto fortaleza espiritual.
Donde yo veía irracionalidad, él había visto la lógica del amor. Donde yo había construido muros, él había construido puentes, y de alguna forma, en nuestro breve encuentro, él había visto más allá de mi armadura y había decidido que yo valía la pena ser salvado. Después del funeral, me acerqué a sus padres. No sabía qué decir. ¿Cómo les explicas a dos personas destrozadas por el dolor que su hijo te salvó la vida justo antes de perder la suya? Pero no tuve que explicar mucho. La madre de Carlo, Andrea, me miró con esos mismos ojos claros que había visto en su hijo y me dijo que Carlo le había contado sobre mí. Le había dicho que había conocido a un general que estaba perdido en su propia fortaleza y que él iba a rezar para que las murallas cayeran antes de que fuera demasiado tarde. Me entregó una carta que Carlo había escrito para mí, que había dejado con instrucciones de que me la dieran después de su muerte si algo le pasaba. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir el sobre. La carta era corta, escrita con esa caligrafía irregular de adolescente que todavía está aprendiendo a escribir a mano en un mundo digital. En ella, Carlo me explicaba que él había sabido desde pequeño que su tiempo en la tierra sería corto. Me decía que no tuviera miedo de esa verdad, que la muerte no era un enemigo, sino una puerta. Me pedía que usara el tiempo adicional que Dios me había dado para construir en lugar de destruir, para amar en lugar de conquistar, para servir en lugar de comandar. Me decía que el pendrive contenía no solo mi pasado, sino también un mapa para mi futuro, si yo elegía verlo, y terminaba con una línea que quedó grabada en mi corazón como si estuviera escrita con fuego. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, es la capacidad de rendirse ante algo más grande que tú mismo. Rendirse. Esa palabra era anatema para todo lo que yo había sido. Los generales no se rinden. Los líderes militares pelean hasta el último aliento. Rendirse era sinónimo de derrota, de debilidad, de fracaso. Pero Carlo le estaba dando un significado completamente diferente. Rendirse ante Dios no era perder, era ganar algo que yo ni siquiera sabía que estaba buscando. Esa noche, solo en mi estudio, hice algo que no había hecho desde que era un niño pequeño, forzado a rezar por tradición familiar. Me arrodillé. Fue físicamente difícil. Mis rodillas de general acostumbradas a estar de pie o sentadas en posiciones de poder protestaron contra la humildad de esa postura. Pero me arrodillé en el piso de madera, al lado de la misma silla donde había colapsado la noche anterior, y hablé con Dios. No sabía cómo rezar. No recordaba las palabras formales, las oraciones memorizadas. Así que solo hablé. Le dije que no entendía lo que había pasado. Le dije que toda mi vida había pensado que él era un cuento de hadas, y ahora estaba confrontando evidencia imposible de que estaba equivocado. Le dije que estaba asustado, confundido y completamente perdido. Le dije que si realmente me había dado una segunda oportunidad, necesitaba que me mostrara qué hacer con ella porque yo claramente había estado haciendo todo mal hasta ahora. No escuché ninguna voz, no vi ninguna visión, no hubo rayos de luz celestial atravesando el techo, pero sentí algo, una paz que no venía de resolver el misterio o entender la lógica, era una paz que venía de soltar el control, de admitir que no tenía todas las respuestas, de aceptar que había fuerzas en este universo que iban más allá de mis mapas estratégicos y mis certezas científicas. Los meses siguientes fueron de reconstrucción total. Empecé a asistir a misa, no por obligación social, sino por genuina curiosidad. Quería entender qué había visto Carlo que yo me había perdido durante 58 años.
empecé a leer no manuales militares, sino textos espirituales, filosofía, teología. Empecé a hablar, realmente hablar, con Chiara por primera vez en años. Ella fue paciente con mi torpeza, con mis preguntas básicas, con mis dudas constantes, pero el cambio más grande vino cuando decidí que no podía seguir comandando, cómo podía enviar hombres a situaciones de vida o muerte, cuando yo mismo acababa de aprender que la vida era infinitamente más preciosa y compleja de lo que había creído. Solicité mi retiro anticipado. Mis superiores pensaron que me había vuelto loco. Estaba en la cima de mi carrera, con posibilidades de ascender aún más, pero yo sabía que ese camino había terminado para mí. Vendí mis medallas, todas ellas. Esos pedazos de metal que habían representado mi valor para el mundo, ahora me parecían tan vacíos como lo que había sido mi corazón. El dinero fue a una fundación que construye hospitales en zonas de conflicto. Doné la mayoría de mis ahorros a organizaciones que ayudan a víctimas de guerra, intentando de alguna forma compensar por las decisiones que había tomado. Y luego, siguiendo un impulso que no puedo explicar racionalmente, me mudé a Asís. Sí, Asís, la ciudad de San Francisco. Ese santo que también había sido un soldado antes de su conversión. Encontré trabajo en un refugio para personas sin hogar, haciendo las tareas más básicas y humildes: servir comida, limpiar baños, escuchar historias de vidas rotas por circunstancias o decisiones, o simplemente por la dureza del mundo. Chiara vino conmigo. Nuestra relación, que había sido una cáscara vacía por tanto tiempo, comenzó a llenarse de algo real. Empezamos a conocernos de verdad, no como general y esposa de general, sino como dos seres humanos intentando navegar este misterio llamado vida. Ella me enseñó a rezar, a meditar, a estar quieto. Yo le enseñé a reír de nuevo, porque incluso en mi seriedad había descubierto una alegría nueva que venía de vivir auténticamente. El pendrive nunca lo borré, lo guardé como un recordatorio. A veces, cuando siento que mi viejo yo está intentando volver, cuando la arrogancia o el juicio duro comienzan a infiltrarse en mi mente, lo abro y reviso esa lista. No por masoquismo, sino por honestidad, para recordar quién fui y quién elijo no ser más. Han pasado casi 2 décadas desde esa noche de octubre. Tengo ahora 76 años. Mi corazón, ese corazón que debería haberme matado, sigue latiendo fuerte. Los médicos siguen sin tener explicación. Cada año me hacen exámenes completos, más por curiosidad científica que por necesidad médica, y cada año los resultados son los mismos: inexplicablemente saludable. Carlo Acutis fue beatificado en 2020. Cuando escuché la noticia, lloré como no había llorado desde aquella noche en mi estudio. Ver su fotografía en las noticias, ese rostro joven y luminoso, reconocido oficialmente por la Iglesia como alguien que había vivido una santidad heroica, fue una confirmación de lo que yo ya sabía en mi corazón. Ese muchacho no era ordinario. Él había tocado lo divino de una forma que pocos logran, y de alguna manera, en su breve paso por este mundo, había decidido que un viejo general cínico y arrogante merecía ser salvado. A veces me pregunto por qué yo había cometido tantos errores, lastimado a tanta gente, vivido con tanta dureza y tan poca compasión. Había soldados bajo mi mando que eran mejores personas que yo, más merecedores de un milagro. Pero Carlo me eligió a mí, o tal vez Dios eligió usar a Carlo para alcanzarme a mí. No tengo respuestas definitivas. La fe, he aprendido, no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de confiar incluso cuando no entiendes.
Trabajo ahora con veteranos de guerra que luchan con traumas, con la culpa, con la dificultad de reintegrarse a la vida civil después de ver y hacer cosas en combate. Les cuento mi historia, no todos me creen, algunos piensan que sufrí algún tipo de crisis nerviosa disfrazada de experiencia espiritual. Está bien, yo también hubiera pensado eso antes, pero algunos escuchan con esos ojos que reconozco, los ojos de personas que están desesperadas por creer que puede haber redención, que puede haber sanación, que puede haber un propósito más allá del trauma y la culpa. Les digo lo que Carlo me enseñó, que la verdadera fuerza no viene de no necesitar a nadie, sino de ser lo suficientemente valiente para necesitar algo más grande que tú mismo. Les digo que el control es una ilusión, que la vida nos va a desarmar eventualmente y que es mejor aprender a rendirse con gracia que ser quebrado por la resistencia. Les digo que hay una diferencia entre el honor militar y el honor espiritual y que el segundo es infinitamente más importante que el primero. Visito la tumba de Carlo cuando puedo, en Asís, no muy lejos de donde ahora vivo. Su cuerpo descansa allí y miles de personas vienen cada año a rezar, a pedir su intercesión, a buscar ese toque de lo divino que él llevaba consigo tan naturalmente. Me siento ahí a veces, un viejo general convertido en servidor, y le hablo mentalmente, le agradezco, le pido que siga intercediendo, no solo por mí, sino por todos los que están atrapados en fortalezas de su propia creación, todos los que confunden el poder con la plenitud, todos los que como yo necesitan que sus muros caigan antes de que sea demasiado tarde. Mi mensaje para ti, quien sea que estés escuchando esto, es simple, pero lo he pagado con lágrimas y transformación. No esperes a que tu corazón se detenga para empezar a vivir de verdad. No esperes a que un milagro imposible te obligue a reconocer que hay más en este universo de lo que tus ojos pueden ver o tu mente puede racionalizar. Las murallas que construyes alrededor de tu corazón pensando que te protegen, en realidad te están aprisionando, y la llave para salir no es más fuerza, no es más control, no es más certeza, es rendición, es humildad, es la disposición a decir no sé, necesito ayuda, no puedo hacer esto solo. Carlo Acutis vivió 15 años en esta tierra, pero en esos 15 años tocó la eternidad de una forma que yo no logré en mis primeros 58. Él entendió algo que yo tuve que aprender de la forma más dramática, que esta vida es apenas un preludio, que nuestro verdadero valor no se mide en medallas o logros, sino en amor, y que Dios puede usar incluso nuestras debilidades y fracasos si le damos permiso. La ciencia no puede explicar cómo un corazón al borde del fallo total se regenera en horas. Los médicos no tienen categorías para lo que me pasó, pero yo no necesito que la ciencia lo explique. Viví el milagro, sentí el cambio, experimenté la muerte y la resurrección de mi corazón, tanto el físico como el espiritual, y esa experiencia ha sido más real, más tangible, más transformadora que cualquier batalla que haya peleado o cualquier victoria que haya conseguido. Hoy, cuando miro mis manos viejas sirviendo sopa a personas que la sociedad ha olvidado, no veo debilidad, veo propósito. Cuando paso mis noches no revisando informes militares, sino leyendo las escrituras y escritos de los santos, no siento que he perdido mi tiempo. Siento que finalmente lo estoy usando bien. Cuando Chiara y yo rezamos juntos antes de dormir, algo que hubiera sido impensable en nuestro matrimonio anterior, no siento vergüenza por haber cambiado, siento gratitud por haber sido cambiado.
Carlo está ahora en algún lugar navegando, como él decía, en la red del infinito. Yo todavía estoy aquí, con tiempo prestado, con un corazón que late contra toda lógica médica, con una misión que no escogí, pero que acepto con todo lo que soy. Mi trabajo ahora es ser testigo, testigo de que los milagros son reales, testigo de que nunca es demasiado tarde para cambiar, testigo de que la misericordia de Dios alcanza incluso a los más endurecidos, los más perdidos, los más convencidos de que no la necesitan. Si estás escuchando esto y te reconoces en alguna parte de mi historia, si también has construido fortalezas de certeza y control, si también has confundido la ausencia de vulnerabilidad con la fuerza, si también has vivido como si esta vida material fuera todo lo que hay, entonces este mensaje es especialmente para ti. No esperes a que tu propio corazón se detenga. No esperes a que la crisis te obligue a despertar. Comienza ahora. Da el primer paso, por pequeño que sea, hacia la humildad, hacia la apertura, hacia la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, hay más de lo que has permitido ver. Carlo Acutis me dio el código de mi vida en ese pendrive, pero el verdadero código ya estaba escrito mucho antes en el corazón mismo de Dios. Un código de amor incondicional, de redención imposible, de segundas oportunidades que desafían la lógica. Ese código está disponible para todos. No necesitas ser un general, no necesitas tener una crisis cardíaca dramática. Solo necesitas estar dispuesto a abrir la puerta cuando el amor toca, aunque el amor venga disfrazado como un adolescente con una sudadera hablando de profecías que suenan locas hasta que se cumplen. Mi corazón late hoy por gracia, no por mérito. Late para servir, no para conquistar. Late con un ritmo que ya no dicto yo, sino que sigue una música más grande. Y cada latido es una oración de gratitud por el muchacho que vio más allá de mi armadura, que rezó por mí cuando yo lo estaba rechazando, que usó su último aliento para interceder por un viejo soldado que no sabía que estaba muriendo hasta que fue demasiado tarde, o casi demasiado tarde, porque nunca es demasiado tarde mientras tu corazón todavía late. Y si el mío puede ser transformado, si el mío puede sanar contra toda lógica médica, si el mío puede aprender a latir por amor después de décadas latiendo por poder, entonces cualquier corazón puede, incluyendo el tuyo. ¿Estás listo para permitir que el milagro suceda? ¿Estás listo para soltar el control y confiar en algo más grande? ¿Estás listo para que tus muros caigan? Carlo me enseñó que la verdadera valentía es la rendición, y yo te digo ahora, desde el otro lado de la transformación, ríndete, no a la desesperanza, sino a la esperanza. No a la debilidad, sino a la fuerza real que viene de reconocer tu necesidad, no a la muerte, sino a la vida verdadera que ha estado esperando todo el tiempo detrás de las murallas que construiste para protegerte. El amanecer llegó aquella noche de octubre, y contra todas las predicciones, contra toda lógica, yo lo vi, y sigo viéndolo cada mañana. Un regalo que nunca merecí, pero que acepto con humildad y determinación de honrarlo, viviendo de forma diferente. Este es mi testimonio, esta es mi verdad, y si resuena en algún rincón de tu alma, entonces tal vez, solo tal vez, Carlo también está navegando hacia ti con una profecía de esperanza y una promesa de transformación. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar